Imaginen esto. Estamos en el sur de África en 1887. Hay una cosecha de trigo espectacular, abundante, pero se está pudriendo en los campos. No vale nada. ¿La causa? No fue una sequía ni una plaga. Fue algo que se suponía que traería riqueza, un nuevo ferrocarril. ¿Cómo es posible? La historia arranca con una paradoja que, la verdad, no tiene mucho sentido a primera vista. Un misionero en lo que hoy es Lesoto escribe sobre una cosecha increíble, de esas que deberían ser una fiesta, pero no, es una catástrofe. Y la culpa, según él, la tiene el mayor símbolo de progreso de la época, el tren. Y esa es la pregunta que nos va a guiar en este análisis. ¿Cómo es que una maravilla de la ingeniería, una máquina pensada para conectar y crear prosperidad, termina arruinando a la gente que, en teoría, debería haberse beneficiado más? Para entender la magnitud de este desastre, primero tenemos que viajar un poquito en el tiempo, a ver cómo eran las cosas antes de que el rugido del tren lo cambiara absolutamente todo. Por décadas, los agricultores Basotho no eran simplemente agricultores. Eran, literalmente, el granero de la región. Su prosperidad se basaba en venderle grano a los centros mineros que no paraban de crecer. Eran clave, eran esenciales, y su negocio, bueno, funcionaba como un reloj. Y esa demanda de grano estaba a punto de explotar. Un descubrimiento brillante, a cientos de kilómetros de allí, iba a cambiar las reglas del juego para siempre y a crear un apetito voraz por lo que producían los Basotho. Todo empezó como suelen empezar estas historias, con un golpe de suerte. El hallazgo de un par de piedras. ¿Pero qué piedras? La noticia corrió como pólvora, y de repente miles y miles de aventureros inundaron el interior de Sudáfrica, todos con el mismo sueño, hacerse ricos. La velocidad con la que todo se transformó es increíble. En solo 5 años, una colina polvorienta se convirtió en Kimberley, una metrópolis que bullía de gente y dinero. Tenía luces eléctricas antes que Londres. Una verdadera locura, un oasis de tecnología en medio de la nada. Pero claro, toda esta riqueza se construyó sobre un sistema de trabajo muy particular. Los trabajadores africanos no iban para quedarse, iban por un tiempo, ganaban algo de dinero y volvían a casa. Para los dueños de las minas, esto era perfecto. ¿Por qué? Porque así no tenían que pagar un sueldo para mantener a toda una familia, solo lo justo para el trabajador. Los metían en barracones baratos y listo. Un modelo de mano de obra de bajo costo que se convirtió en la norma. Este sistema minero, tan rentable como era, tenía un gran problema: la logística. Y para resolverlo, entra en escena un hombre con una ambición sin límites, y la máquina que le ayudaría a conseguir lo que quería. Ese hombre era Cecil Rhodes, y su ascenso fue, bueno, meteórico y muy calculado. Empezó con algo simple, alquilar bombas de agua, pero su visión era mucho más grande. Poco a poco fue comprando minas hasta crear un monopolio gigantesco, De Beers. Y no paró ahí. Usó su fortuna para meterse en política, hasta llegar a ser primer ministro. Para gente como Rhodes, había un obstáculo gigante que se interponía entre ellos y las ganancias máximas: la logística. Cada saco de grano que venía en carretas tiradas por bueyes desde sitios como Basutolandia era carísimo. Y si la vida era cara, tenían que pagar sueldos más altos. Eso, claro, no les gustaba nada. La solución, sobre el papel, parecía perfecta para todos. Un ferrocarril, una maravilla tecnológica que conectaría a las minas con la costa, bajaría los costos a lo bestia y garantizaría un suministro barato y constante para Kimberley. A ver, ¿qué podía salir mal? Pues el progreso, como tantas otras veces, no es igual para todos. Y lo que para unos fue un salto hacia el futuro, para otros fue, directamente, un paso hacia la ruina. Y que no quepa duda, el ferrocarril fue un éxito económico brutal. Los economistas han calculado que fue responsable de entre el 22 y el 25% de todo el crecimiento económico de la Colonia del Cabo en esa época. Pensemos en eso por un segundo. Una sola tecnología impulsando una cuarta parte del progreso de toda una nación.
Y aquí volvemos a nuestra pregunta del principio. Si el tren generó tanta riqueza, ¿por qué destruyó la economía de los agricultores que estaban, literalmente, al lado de los mercados que ahora abastecía? La respuesta está en la geografía del poder. Por razones políticas, la ruta del ferrocarril no pasó por Basutolandia, sino que le dio la vuelta. Y ese simple hecho lo cambió todo. De repente, la distancia física dejó de importar. Lo único que contaba era si tenías o no una vía de tren cerca. La lógica del transporte se invirtió por completo. Y aquí está la pieza final del rompecabezas. De la noche a la mañana, los agricultores Basoto, los que habían sido los proveedores estrella del mercado, se encontraron completamente fuera de juego. Su grano, transportado en carretas lentas, de repente era más caro que el trigo que llegaba en tren desde 1000 kilómetros de distancia, o incluso desde Australia. Su ventaja competitiva simplemente se evaporó. Y esto nos lleva a una pregunta clave. Si el ferrocarril fue tan bueno para los magnates mineros, ¿quién pagó realmente por él? A ver, construir el ferrocarril no fue nada barato. Miren este gráfico. La barra de la izquierda muestra la deuda pública de la Colonia del Cabo antes del tren. Ahora miren la de la derecha. La deuda se fue por las nubes. Fue una inversión pública masiva, financiada por el gobierno, no por las empresas privadas. Y aquí está el truco. Los que más se beneficiaron, los magnates mineros como Rhodes, casi no pagaron nada. No hubo nuevos impuestos importantes para las minas. En esencia, el público se endeudó hasta el cuello, asumiendo todo el riesgo, mientras que un pequeño grupo de empresarios se llevaba la mayor parte de las ganancias. Y la gente de la época se daba cuenta de esta desigualdad, ¿eh? No todos se tragaron el cuento de la prosperidad para todos. Ya en 1902, un político influyente, John X. Merriman, se quejaba en el Parlamento de que este supuesto éxito solo lo sentían en los centros de poder, mientras el resto del país se quedaba atrás. Y la batalla por el control de las vías no terminó ahí. Cuando se descubrió oro en la República Bóer vecina, la competencia se puso al rojo vivo. Los bóeres construyeron su propia línea de tren a Mozambique para no depender de los puertos británicos. Esta guerra de ferrocarriles fue uno de los detonantes económicos que llevaron directamente a la sangrienta guerra anglo-bóer. Al final, la historia del ferrocarril y los agricultores Basoto es mucho más que una lección de historia. Es un recordatorio. Nos obliga a hacer una pregunta que sigue siendo igual de importante hoy que entonces. Cuando diseñamos el futuro, ¿quién se sienta a la mesa a tomar las decisiones? ¿Y a quién se deja fuera? Porque, como vieron los Basoto, la respuesta a esa pregunta determina a quién cosecha los beneficios del progreso y quién paga el precio.